Buen día, vamos a hacer hoy el ejercicio 6. Acá la idea es hacer integrales, como veníamos haciendo antes, pero en este caso vamos a hacer integrales surtidas. O sea, vamos a tener las integrales directamente y el método a elección que nosotros utilicemos va a ser libre, ¿sí? Si es por partes o si es por sustitución. Entonces, la primera que nos ofrecen hoy es la siguiente. Esta que dice logaritmo natural de seno de x, ¿sí?, por coseno de x sobre seno de x. Entonces la idea acá es tratar de ver qué es lo que nosotros tenemos y jugar un poquito con la imaginación, ¿sí? ¿Qué podemos sacar en limpio de este tema? Por ejemplo, una de las cosas que, acá ya les digo, hay que tratar de usar más que nada la imaginación. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos observar nosotros? ¿Sí? Tratemos de fijarnos qué funciones hay metidas acá adentro, ¿sí? Así a grosso modo. Por un lado tenemos, ¿sí?, logaritmo natural de x, ¿sí?, cuya derivada, cuando vamos a la tabla, es 1 sobre x. Luego tenemos, por ejemplo, ¿sí?, la otra función que vamos a decirle que es seno de x, ¿sí?, cuya derivada, en este caso, nos va a dar coseno de x. Y luego está la última, que es coseno, ¿sí?, que vamos a tenerlo de este lado, que ustedes ya saben, su derivada nos va a dar menos seno de x. Muy bien. Entonces ya tenemos como las tres partes de la función. Esto es algo, ya les digo, tipo tormenta de ideas. O sea, tenemos que tratar de ver qué se nos ocurre hacer a partir de acá. Una de las cosas que a mí me resulta interesante sería, por ejemplo, ver lo siguiente. De todas estas opciones, si nosotros elegimos seno, ¿sí?, su derivada va a estar incluida. Seno o coseno, ¿sí?, las dos. Pero ¿qué sucede? Recuerden cuál es el truco que nosotros habíamos dicho, ¿sí? Nosotros a estas derivadas, para hacer tanto sustitución como partes, tenemos que agregarle el diferencial al costado, que es nada más que un tema de notación. Entonces, por ejemplo, ¿no?, yo digo, bueno, tengo a que es logaritmo natural de x, cuando lo derivo me queda 1 sobre x y después el diferencial por diferencial de x, ¿ok? Si lo hago lo mismo con seno de x, cuando yo lo derive voy a tener coseno de x, pero multiplicado un diferencial de x también acá. Y lo mismo va a pasar si tengo el coseno de x y la derivada que es menos seno. Entonces, a simple vista, observen que esta estructura coseno diferencial de x está implícita en la función. Entonces, si nosotros eligiéramos encarar esta integral con sustitución eligiendo seno, observen lo que sucede. Nos va a quedar, por ejemplo, integral del logaritmo natural de b, ¿sí?, de esta parte b, que es el seno de x que estamos reemplazando acá, por la fracción, donde abajo es b, y después queda b', que b' no es otra cosa que el diferencial de esa función. O sea, todo esto que es coseno de x, diferencial de x, toda esta parte de arriba es esto que ustedes ven acá. Entonces se puede directamente reemplazar, ¿ok? Entonces observen que nosotros pasamos a tener una integral de este estilo, logaritmo natural de una función, ¿sí?, dividido esa misma función por el diferencial. Muy bien, entonces esta parte la resolvimos con integrales. El tema es que, con sustitución, el tema es que quedó otra integral que no es de ninguna de las familias de estas funciones fundamentales. O sea, vamos a tener que seguir trabajando y volver a hacer aún otro cambio como para ver qué es lo que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurre? Que acá a lo mejor deberíamos hacer otro tipo de sustitución. Por ejemplo, vamos a tratar de ver, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en el caso de la integral del logaritmo natural de b. ¿Qué partes de la función tenemos? Tenemos una parte, observen, ¿sí?, una parte que es logaritmo natural, ¿sí?, que es la parte del numerador, y cuando derivamos nos queda 1 sobre lo que estaba dentro de ese logaritmo, o sea, 1 sobre b, 1 sobre x. Y es lo que queda acá, ¿sí? Justo la función queda con esta forma, ¿sí? Entonces, en este caso, acá, por como digo, podríamos hacer otra sustitución utilizando esto, ¿sí?, utilizando logaritmo natural y su derivada. Entonces esto nos va a quedar como la integral de logaritmo natural, que es a, y diferencial de b sobre b, toda esta función es esto, ¿sí?, diferencial de x por 1 sobre x. Entonces esto nos va a quedar como a por diferencial de a, ¿sí?, usando esta misma sustitución. Entonces ahora sí, llegando a esta parte, sí tenemos algo que es del estilo de las funciones básicas. Por ejemplo, en este caso, esto es a a la 1, o sea que podemos usar esta fórmula, ¿sí?, es decir, bueno, x a la 1, ¿sí?, es igual a 1 sobre 1 más 1 por x a la 1 más 1.
Entonces en este caso nos va a quedar 1 sobre 1 más 1, ¿sí? Por a la 1 más 1, ¿sí? Más la constante. Entonces reemplazamos, nos va a quedar 1 medio por a al cuadrado más la constante. ¿Y qué pasa? Obviamente nosotros tenemos que la función quedó así, ¿sí? Quedó en función de a. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir en reversa reemplazando las sustituciones que elegimos en este caso. Entonces nos va a quedar, observe, 1 medio, en vez de poner a, vamos a poner logaritmo natural, pero en este caso es el logaritmo natural de b. Entonces vamos a tener 1 medio del logaritmo natural de b, ¿sí? Todo esto al cuadrado más la constante. Y de vuelta, como b también es una sustitución, volvemos a reemplazar por el b original, que es seno de x. Entonces nos va a quedar como 1 medio de logaritmo natural de seno de x, ¿sí? Todo esto al cuadrado más la constante. Y ahí termina la integral. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso? Que uno, para resolver una integral, muchas veces tiene que usar un mismo método o varios, o mezclarlos varias veces. Como que a lo mejor una integral no sale de una con una sustitución, con una integración por partes, sino que lo que hay que hacer es ir resolviendo por etapas y ver cuál es la moraleja. Va a haber muchas de estas, si ustedes van a los ejercicios tipo parcial o van a los ejercicios de las guías, van a encontrar muchos de estos ejemplos. Así que bueno, les agradezco el tiempo, por favor suscríbanse a mi canal para más videos así y nos vemos en el siguiente video.